Saludos amigos. Ay, qué malo es este Putin que justificó la invasión de Ucrania, ¿verdad? Este Putin montó un desfile en conmemoración a sí mismo, ¿verdad? Para justificar la invasión, justificar el dominio del universo. Qué suerte, tenemos la propaganda que nos ameniza los días, ¿verdad? Nos hace divertirnos, pasárnoslo bien, comentar con los amigos. En fin, vamos a el meollo. El meollo empieza a raíz de uno de los vídeos de Andrei Martyanov, que siempre comentamos aquí, ya lo saben ustedes, y que venía al caso de un artículo escrito por Mark Episcopos, un tipo con cierta fama dentro del mundillo, ¿verdad? Que escribió un artículo delirantísimo que ha hecho que el pobre Martyanov haya tenido que ir al hospital por un ataque de risa agudo. No es para menos, las barbaridades que se dicen ahí son asombrosas y se resumen básicamente, esencialmente, en que Rusia ganando pierde, con lo cual va a perder porque gana. Pero estas cosas se comprenden mejor cuando uno comprende que Putin es el problema, amigos. Es que Putin es el problema. Putin dice que el ejército ruso está siempre listo mientras el país celebra la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, ustedes no se han dado cuenta porque están ustedes desinformados por la propaganda rusa. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, en realidad, el malo era la Unión Soviética. El malo era la Unión Soviética y aunque perdió, ganó, pero ganando pierde o perdiendo gana. Así estamos, amigos, así estamos. La verdad es que estamos en una situación parecida a la de 1944. El occidente colectivo está esperando la ofensiva Steiner, la ofensiva que lo cambiará todo, porque de esta manera la Unión Soviética, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial, ya saben que la ofensiva Steiner fue la última gran esperanza del líder alemán que no puede ser mencionado, y básicamente pues entraría dentro de esa narrativa, ¿no? De que básicamente pues el ejército rojo ganando pierde, ¿verdad? Entonces la ofensiva Steiner haría que el líder alemán y Alemania ganase la guerra, con lo cual hubieran ganado los buenos, ¿no? ¿O no? Bueno, es un poco confuso, es un poco confuso. No nos metamos en cosas tan complicadas. En fin, la cuestión es que Putin, Putin y Putin. Este Putin siempre está ahí. Esto que ven en pantalla es del año 21, de finales del año 21. A finales del año 21, el malvado Putin, que ya tenía todo en su cabeza planeado, ¿verdad? Para dominar el universo, como se ve en la foto. Ven ustedes qué mala persona, ¿verdad? Cómo hace así con las manos para dominar el universo. Pues a finales de 2021, decimos, en diciembre de 2021, este señor, el cuerpo diplomático ruso, propuso realmente lo que se dio en llamar el no ultimátum, es decir, unas garantías de seguridad para Rusia. Propusieron una serie de garantías de seguridad para Rusia. ¿Para qué? Para no llegar a la situación en la que estamos ahora, para eso. Entonces, ¿quién quería la guerra? El señor Putin, en su discurso, lo más importante, sin duda, es que dijo que Occidente pretende reescribir la historia. La historia en concreto de la Segunda Guerra Mundial, porque estaban conmemorando la victoria en esa Segunda Guerra Mundial, pero nosotros diríamos que la historia al completo. Pretende reescribirse la historia. De manera que al final lo que acabe imperando sea el punto de vista imperial, el punto de vista de Estados Unidos y sus aliados. Entonces, en esas peticiones de garantías de seguridad que hacía Putin y su gobierno en 2021, en diciembre de 2021, se recogían básicamente en una frase que vendría a ser: no debe haber expansión de la OTAN hacia el este. Ese fue el gran crimen de Putin. El gran crimen de Putin es que no veía con buenos ojos que la OTAN no parara de expandirse, fíjense a la palabra, expansión. Putin es el expansionista. Sin embargo, Putin en 2021 decía
que los expansionistas eran la OTAN y que él solicitaba garantías de seguridad, garantías de que la expansión de la OTAN hacia el este se detuviese. Tenemos aquí otra muestra, también del año 21, en este caso el 17 de diciembre del año 21, de la BBC, como ven, poco sospechosa de ser conspiranoica, ¿verdad? En esta nota, ya lo leen ahí, las radicales exigencias de Putin a la OTAN para aliviar las tensiones por la acumulación de tropas cerca de Ucrania. Es decir, que las radicales exigencias de Putin era para aliviar las tensiones de la acumulación de Putin, ¿verdad? Cerca de Ucrania. Bueno, eso es ver la historia de una manera un poco sesgada, ¿no? Y esto viene al caso de lo que decía este señor en su discurso. Modificar la historia, reescribirla. Constantemente estamos viendo esto y solo necesitamos 2, 3 años a lo sumo de revisar artículos, notas de prensa, para darnos buena cuenta de que esto es un no parar de reescribir constantemente para acabar saliéndose, para acabar llevando la razón, para acabar justificando la narrativa, básicamente. En La Vanguardia, en un periódico español, como ven ahí, en este caso 17 de febrero del 22, justo antes del inicio de la operación militar especial. Ahí lo ven. Rusia permitiría inspecciones en sus instalaciones de misiles a cambio de verificar los componentes antimisiles de Estados Unidos en Polonia y Rumanía. Este malvado Putin, ¿a quién se le ocurre que ante la expansión de la OTAN, cosa que por lo demás nadie niega, es imposible negarla, ¿no? Este malvado Putin exige, pero ¿quién es este señor para exigir? Exige garantías de seguridad, exige inspecciones y permite inspeccionar sus misiles, pero si sus misiles están hechos con neveras y lavadoras, hombre. Hay que tomárselo a coña y con pitorreo, porque esto es de locos. Entonces, necesita un cierto componente de humor, ¿verdad? Ya lo ven, quid pro quo, es decir, los rusos en su maldad lo que exigían era quid pro quo, es decir, hagamos el uno al otro en consonancia, en equivalencia, y no hagamos al otro lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Estos eran las proposiciones del malvado Putin justo antes de lanzar la operación militar especial. Al final, la operación fue lanzada, esa invasión de la que hablan hoy mismo los periódicos, esa invasión maléfica con una historia reescrita, en la que no se tienen en cuenta las cuestiones que estamos exponiendo aquí, por ejemplo. Y habría muchas más. Aquí sencillamente hacemos llamada de unas notas de prensa que cualquiera puede consultar además y sacar sus propias conclusiones. Las demandas rusas, volvemos al artículo del BBC, si lo ven en detalle, si buscan la noticia, verán que se especifican las demandas rusas. Deben ser horribles, ¿verdad? Deben de ser unas demandas, bueno, pues debe ser que Putin reclama la corona de emperador del universo, algo así. Veámoslo, veamos. No desplegar tropas o armas en zonas donde sean amenaza para Moscú. ¿Por qué esto es un problema? Preguntamos nosotros. ¿Por qué es una petición inaceptable para la OTAN? No nos obligan a decir el por qué. Ustedes ya lo saben. Que no entrase ni Georgia ni Ucrania en la OTAN, los cuales, por cierto, hacen frontera con Rusia, como es bien sabido. Retirada de infraestructura militar en Europa del Este después de 1997. ¿Por qué esta fecha? ¿Por qué esta exigencia? Bueno, a partir de 1997 precisamente es cuando empieza esa expansión exagerada hacia Europa del Este. Expansión hacia Europa del Este. Cuando estaba ocurriendo esto, durante todos esos años, nadie hablaba de expansionismo, nadie decía que Bill Clinton, George Bush, Barack Obama eran expansionistas, que eran un peligro para el mundo, que había que detenerles. Nadie decía eso. Y los rusos, la verdad,
Lo decían hasta el punto en que podían decirlo. La verdad es que hay referentes del propio Putin, especialmente nos viene a la mente su conferencia de 2007, en la que llama la atención sobre esta flagrante falta de equivalencia, digamos, en las relaciones internacionales, sí, en proponer unas garantías de seguridad. Seguridad, por lo demás, colectiva para toda Europa. Porque si Rusia no tiene seguridad, ¿cómo habría de tenerlo toda Europa? ¿Se dan cuenta de que nos están manipulando constantemente? Nos están diciendo que es que Putin no da garantías de seguridad para Europa. ¿Pero quién fue? Hemos leído las principales peticiones de aquel famoso no ultimátum. ¿Dónde está el problema? Preguntamos nosotros. ¿Cuál es el problema? Había otra condición añadida que en realidad fue exigida por el Ministerio Ruso de Exteriores un poco antes de ese famoso no ultimátum, y que básicamente dice prohibición de cualquier expansión OTAN hacia el este de Europa. Como bien sabemos, ahora Finlandia y Suecia ya son parte de la OTAN. O sea, algunos arguirán que no es Europa del Este. Bueno, aunque Finlandia tenga frontera con Rusia. Bueno, siempre podemos inventar historias, ¿por qué no? Básicamente Rusia insistió en las exigencias de seguridad. Básicamente ese fue el gran crimen de Putin. No se le hizo caso, en absoluto. No se tuvo en consideración estas peticiones. Todo lo contrario. Se continuó la ofensiva sobre el Donbass, se acumularon gran cantidad de tropas, hubo movimientos de misiles estadounidenses en Rumanía, eso fue bien sabido, y al final Rusia acabó lanzando la operación militar especial. Y ahora estamos en 1944, como decíamos antes. Ahora Rusia básicamente ha vencido. Incluso en los medios occidentales están diciendo que en cuanto caiga Chazov Yar, y ya lo dan por hecho, ya nada podrá frenar al ejército ruso para tomar, o para al menos sitiar, Kramatorsk, Slaviansk y, en definitiva, hacerse con todo el territorio de lo que es la República de Donetsk. Por supuesto, la cosa no va a quedar ahí. Y esto es lo que aterroriza a los occidentales. Y como no tenemos auténtica historia, como no tenemos auténticos intelectuales, y por eso se reía tanto el señor Martianov, por eso estamos en la situación en la que estamos. Es decir, que los rusos ganando pierden, ¿verdad? Martianov, una vez más, se ha esforzado en explicar que la guerra que está llevando a cabo Rusia es una guerra de desgaste, que consiste en la eliminación del ejército rival. No es una guerra de posiciones, las posiciones llegarán después. Posiciones, queremos decir, de expansión, de toma de territorios, etcétera, etcétera, sino de destrucción del ejército rival. Las cifras son escalofriantes. Durante este año hay ya más de 100.000 muertos en el bando ucraniano. El ratio es de más de 1.000 muertos al día. Se calcula que el total de bajas, incluyendo heridos, etcétera, etcétera, durante toda la guerra, sobrepasa ya el 1.000.000. Es decir, Ucrania básicamente está derrotada y la OTAN no tiene posibilidades de enfrentarse a este nivel de intensidad en este tipo de guerra a Rusia, con lo cual no puede frenárseles. Si tenían estas exigencias a finales de 2021, ¿qué exigencias tendrán ahora? Por eso hay tanto miedo en la Unión Europea. Y tengamos en cuenta que los bálticos, Polonia misma, etcétera, porque habría que decir mucho más, todos estos países, obviamente, si ya en el 21 se exigía que las infraestructuras militares fueran desmanteladas, probablemente ahora los rusos exigirán algo más. Y entonces, ¿cómo se supone que eso va a entroncar con lo que es la Unión Europea? ¿Cómo se supone que la Unión Europea no va a colapsar? Recordemos que la Unión Europea, después del Tratado de Maastricht, tiene como única defensa
la propia OTAN. Si la propia OTAN se desmorona, y lo está haciendo, por mucha propaganda que le queramos poner, entonces, ¿cómo no habría de desmoronarse la propia Unión Europea? Esa es la gran pregunta. Así que la propaganda seguirá con sus historias, pero la realidad es que Putin básicamente ha dicho la verdad una vez más. Y lo cierto es que los rusos no necesitan mentir. Les basta con decir la verdad. Y con eso fundamentan su propio proyecto y dejan en evidencia las locuras occidentales. Así de simple. Lo dejamos ahí. Como decimos siempre, muchas gracias por adelantado y saludos muy cordiales para todos.